Ya, entonces, como les dije, voy a hacer una clase más cortita para que participen. Ojalá todos participemos en la clase, o sea, en la exposición que se va a hacer a las 5 de la tarde de medio contraste, ¿ya? Actualización de medio contraste. Yodados, simplemente. Ahí solamente se va a hablar de medios contraste yodados, ¿ya? Todo lo que se ocupan en escáner, en radiografía convencional y en hemodinamia, que es el mismo medio contraste. Y alumnos, a ver, ¿cuántos participantes hay? Hay 15. 16. Ya, alumnos, entonces acá tengo nuevamente en pantalla, se ve lo que está en pantalla, ¿no es cierto? La columna cervical se ve. Sí, profe, sí se ve. Perfecto, entonces ya pasamos todo lo que es contenido de los estudios tomográficos del cráneo, llámese cráneo sin contraste, cráneo con contraste, llámese cavidades perinasales, silla turca, órbitas, cara, que en realidad se toma todo lo que es la parte maxilofacial. También se puede tomar oídos, ¿no es cierto? Lo oímos. Y todo Profe, prácticamente es parte de lo que son el estudios de profe, cráneo, ¿ya? ¿Sí? profe, disculpe que le interrumpa, ¿me permite grabar? ¿Sí? ¿Nombre? Rocío Sánchez, Sánchez. muchas gracias. Bien. Sánchez. Profesor, ¿me permitiría grabar a mí también? Sí, Rocío. No te encuentro. Rocío Sánchez. Acá está, ahora sí, ahora te encontré. Pero... Ahí está grabando Rocío. Y la otra alumna, ¿cómo se llama? Daniela Pinto, por favor, profe. Daniela Pinto, ahí está. Más. Permitir grabar. Bien, pues entonces vamos a pasar ahora a una segunda unidad, que son estudios de TAC de columna, ¿ya? Bueno, la columna se estudia igual por segmento, igual que la radiografía, ¿no es cierto? Son segmentos a estudiar, aunque también se puede hacer una columna total, ¿ya? Pero los protocolos que tenemos acá, ¿no es cierto?, están por segmentos. Pero vuelvo a repetir, cuando un paciente viene por politraumatismo, en general un paciente que venga con una caída de altura, un volcamiento extremo, ¿no es cierto?, de gravedad, que venga en una tabla, y si el paciente, el médico dice columna total, ustedes hacen un estudio completo, de columna completa, un barrido desde cervical hasta sacrocoxis, y luego lo ideal también en el postproceso sería lo ideal separarla. ¿Por qué? Porque en el postproceso, si ustedes toman una columna completa, las vértebras van a quedar muy pequeñitas en el FOP. Ya cuando se analicen las imágenes, se quedan muy pequeñas, entonces lo ideal es después del postproceso, una vez que uno hizo el barrido completo de la columna completa, hacen el proceso, lo va separando por segmentos, ¿ya? Y así quedan individualizadas todas las imágenes de un tamaño mayor, en este caso un FOB más pequeño, por lo tanto va a ingresar una vértebra, se va a ver mucho más grande en la representación en la película, ¿ya? Bueno, vamos ahora a ir con los segmentos, en particular el segmento cervical, ¿ya? Y cuáles son las aplicaciones clínicas del segmento cervical, ¿ya? Vuelvo a repetir, estos son los protocolos ITMS que se los acabo de subir hace una hora atrás, que se me habían quedado, y estos son los que se emplean específicamente siempre en los hospitales públicos, ¿ya? El ITMS, ya les vuelvo a repetir, es un conjunto de médicos radiólogos, en realidad es una razón social, donde existen varios médicos que informan tomografías de todo Chile, en este caso, ¿ya? Y más o menos hay una uniformidad de criterios con respecto a los protocolos. Yo les vuelvo a repetir, ustedes pueden encontrar otros protocolos, incluso en los apuntes que yo les subió de cerebro aparecen como 3 protocolos distintos, pero con el que nos vamos a basar es en en ITMS, ¿ya? Puede haber una pequeña variación de protocolos unos con otros, pero nosotros nos quedamos con este que es el protocolo ITMS, ¿ya? Aquí tenemos el protocolo de columna cervical y sus aplicaciones clínicas son, ¿no es cierto?, son en dolores, cervicalgias, patologías degenerativas, las artrosis, ¿ya? Discopatías, entre esas, ¿ya? Las hernias en pulposo, ¿ya? No aporta mucho, pero ejemplo, un paciente que lo ideal para hernia en pulposo son las resonancias magnéticas, ¿ya? Pero si el paciente es claustrofóbico y no puede hacerse una resonancia, se va a tener que hacer un escáner, ¿ya? Traumatismos, esto es fundamental para los traumatismos porque este es un examen súper rápido y se puede hacer en 10 segundos toda la columna,
y se puede obtener una muy buena información de lo que son los traumatismos de la columna cervical. Sobre todo cuando hay traumatismos que en la radiografía no me entrega mucha información. ¿Ya? Los aplastamientos vertebrales secundarios a traumatismo u osteoporosis. Por ejemplo, hay pacientes que tienen mucho osteoporosis y pueden haber traumatismo como alguna fractura patológica, que no puede ser tan visible también en la radiografía, y es mucho mejor hacerle un escáner. ¿Ya? Ahora, cuando son con contraste, vuelvo a repetir, siempre se repite lo mismo. Los contrastes son cuando hay problemas de tumores y patología infecciosa. En este caso hay patología infecciosa que afectan las partes blandas, tumores que afectan las partes blandas también, tumores, control postquirúrgico de las hernias no pulposo desde 1 a 6 meses, las metástasis, ¿ya? Y los aplastamientos también secundarios a patología tumoral o metástasis. Todo lo que tenga que ver con tumores primarios, tumores secundarios con las metástasis o las infecciones, o toda lesión que afecte a partes blandas, tiene que hacerse un estudio en general, ya sea en este caso estamos hablando de columna cervical, se hacen con contraste endógenos, ¿ya? Contraste endógenos. Bueno, acá tenemos el barrido esto se llama topograma, ¿seguro? Todo, ya concluimos que estas son las imágenes como una radiografía, eso se llama topograma o imágenes Scout View, ¿no es cierto? Imagen piloto, ¿ya? Y esto sirve simplemente para nosotros ubicar y estandarizar y hacer el protocolo, ¿ya? Bueno, si ustedes ven acá una imagen lateral, esto es una imagen se llama topograma, y acá más o menos dice dónde ponemos el láser inferior. El láser inferior se pone bajo los hombros, ¿no es cierto?, que sería acá, y el láser superior estaría apuntando sobre las órbitas, ¿ya? Más o menos eso es el barrido que se hace en general de toda la columna. Pero nosotros después para hacer nuestro estudio, nuestra adquisición, ¿ya?, le colocamos un cuadradito rosado en este equipo que es el Siemens, en otro equipo va a ser de otro color, pero el cuadradito es lo que se denomina el FOV, ¿ya? Esto que estamos encuadrando acá va a ser nuestro campo de visión, que va a ser visible después en las imágenes axiales, ¿ya? En este caso. Esto es FOV, ¿ya? Y el FOV más o menos, dependiendo del tamaño del paciente, va a ser distinto de un paciente en otro, pero generalmente el FOV en el sentido anteroposterior va a tener que ser barrido desde la zona delante de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Siempre. Y el límite posterior va a ser por detrás de la apófisis espinosa. O sea, vale decir siempre, cuidando el concepto que no debe quedar cortada ninguna vértebra, ¿ya? Y por arriba también va a ser por encima de la primera vértebra cervical, en este caso la región del occipital temporal, ¿ya? Y por abajo nosotros contamos las vértebras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, debería ser más o menos a nivel de T1, ¿ya? Siempre hay que dejar segmentos de la parte superior anatómica y segmentos de la parte inferior, en este caso sería T1, ¿ya? Nunca, y tampoco tan largo, ¿ya? Porque ustedes saben que siempre nosotros tenemos que tener cuidado con el concepto de alarga, de no demasiado al paciente, simplemente lo únicamente necesario para tener una buena información en el paciente. Tampoco deberíamos de cortar algún elemento que nos sirva, porque el cortar, ejemplo, C1, debemos de repetir el examen y al final vamos a exponerlo en forma innecesaria 2 veces también. Lo ideal es la razón, el criterio sobre la primera vértebra, unos 3 centímetros sobre la primera vértebra, y igual, si vemos la séptima, y si vemos la primera, centrar en la parte inferior de la primera vértebra dorsal, cosa que los segmentos aparezcan todas las vértebras y no se corte ninguna. Por delante es importante que aparezcan los tejidos blandos de la parte anterior, y por detrás también es importante que aparezcan la apófisis espinosa y un poquito más de la región posterior. Entonces, límite inferior desde C3, ¿qué dice acá? Acá está malo, ¿ya? Está malo. Límite superior es desde occipital hasta T1. Esos son los límites del superior e inferior, ¿ya? Desde occipital hasta T1, ¿ya? Angulación del gantry paralelo al disco intervertebral en el estudio, o bien el eje mayor del segmento medio. La angulación del gantry siempre es 0, ¿ya? Siempre es 0. Aunque acá aparezcan la angulación del gantry es 0, ¿ya? Y después cuando uno va a hacer la reconstrucción, el axial va a ser paralelo al disco, ¿ya? En el postproceso. En el caso de traumatismo se debe evaluar la columna cervical completa, ¿ya? Desde la articulación atlanto-occipital hasta el espacio C7-T1, incluso hasta T1 diríamos ya. Siempre se explora
todo el segmento, ¿ya? Y vuelvo a repetir, si el paciente viniese por un traumatismo, politraumatismo, uno hace el FOB desde aquí hasta el sacrocoxis, pero ya vuelvo a insistir que después de obtenida la adquisición general, el paciente se retira de la camilla y en el postproceso, nosotros nos quedamos en el postproceso, vamos a tener que hacer todos los FOB del paciente, la adquisición va a ser por segmentos, ¿ya? Puesto que si nosotros enviamos un volumen de toda la columna, la imagen que vamos a obtener en la pantalla va a ser una muy pequeña, porque va a salir muy, muy pequeña cuando nosotros hacemos un FOB muy grande, ¿ya? Parámetros de, bueno, si hay inyección de contraste, son con contraste endovenoso y la inyección puede ser manual, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir yo? ¿Qué se quiere decir con manual? Que yo quiero ver un momento arterial y también venoso. Y eso se puede hacer manual, puesto que ese tiempo que yo quiero ver venas y arterias, más o menos son como 80 o 90 segundos después de la inyección. 70 a 90 segundos después de la inyección. Por lo tanto, si yo me demoro 60 segundos en una inyección manual, puedo perfectamente esperar 10 segundos más y empezar la adquisición, ¿ya? Bueno, es importante, las reformaciones MPR siempre en todo lo que es el concepto el TAC helicoidal multicorte, ¿no es cierto? Las reconstrucciones multiplanares son obligatorias, ¿ya? Y también el envío a imágenes, en este caso a ITMS o cualquier otro organismo que tengamos para los informes. Ya dijimos que ITMS es una razón social donde hay un grupo de médicos radiólogos que están esperando exámenes para informarlos, ¿ya? Cortes axiales acá, como las estructuras de la columna cervical son pequeñitas, los cortes son de 2 cada 2 milímetros, 2 de espesor, con el avance de 2 de la mesa. Eso se refiere al 2 raya 2, el 2 de milímetros de espesor, con avance de 2 milímetros, ¿ya? Con algoritmo de reconstrucción óseo, importante, y partes blandas, ¿ya? Adquirir en rango, ¿ya? Óseo y partes blandas. Y los coronales son de 2 cada 2, siguiendo la línea del muro posterior de la columna, con ambos filtros también de reconstrucción, óseo y partes blandas. Ustedes ven acá, dice oblicuo, debería de, si esto tiene una angulación, el coronal tiene forma de hacerlos rectos, los cortes, o sea, en forma recta, o si el paciente tiene mucho lordos, este paciente yo lo haría recto. ¿Por qué? Porque el paciente tiene sus cuerpos vertebrales son prácticamente están rectos. Yo no gastaría tiempo si lo hago curvo, porque no tiene mucha curvatura. Pero si ustedes ven que hay un paciente que tiene mucha hiperlordosis, los coronales van a ser curvos, y el computador da la elección de hacer los curvos. Se demora un poquito más uno, pero entrega una mejor información, sobre todo cuando uno pasa paralelo al muro posterior de las vértebras. En este caso, uno está pasando paralelo al canal raquídeo, ¿ya? Por eso dice ahí que los coronales deberían de ser paralelos, o sea, curvos, ¿ya? La cosa es para que, ¿no es cierto?, pasemos paralelo al muro posterior. Y los cortes sagitales igual de 2 cada 2, siguiendo la línea media de ambos, igual con ambos filtros de reconstrucción, óseo y partes blandas. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van a tener que mandar 6 reconstrucciones. 2 axiales, una de partes blandas y ósea, 2 coronales, una de partes blandas y ósea, y 2 sagitales, también de partes blandas y óseas. Y falta una cosa acá, que no está presente, que también deben enviar el volumen. Y el volumen es aquel corte que es de 1 milímetro, o menor a 1, ¿ya? Que es más o menos lo que uno debería demandar, ¿ya? Alumnos, siempre el concepto de que el canal, si los equipos hoy en día hacen cortes o cortes axiales menores a 1 milímetro, sobre todo en columna, ¿ya? Y esos cortes pueden ser, el menor en 64 canales en Siemens es de 0,6 milímetros, ¿ya? Pero casi nunca se trabaja con ellos, o sea, casi nunca uno los tiene a mano, o sea, no los vaya a visualizar en el computador, siempre y cuando tú los quieras adquirir, o sea, perdón, se adquieren, pero si tú lo quieres ver, tiene que ser una reconstrucción post-proceso para poder ver ese corte. Ese corte, yo les dije, siempre les he dicho, es un corte finito, pero tiene muy poca información, en el sentido que los píxeles no están llenos con mucha información, y son granulosos, pero a través de esos cortes de 0,6 milímetros pueden uno hacer el corte de 1, que es el volumen, y también puede hacer los cortes de 2 y todos los cortes del espesor que uno quiera, ¿ya? Pero el corte que entrega el equipo, el de 64 canales, el más finito es de 0,6 milímetros, ¿ya? Y aquí las reconstrucciones ustedes están viendo que son de 2 cada 2, de 2 cada 2 y 2 cada 2. Bueno, también dice realizar BRT, que es
volumen rendering, ¿ya? En caso de trauma o presencia de elementos metálicos. Por si acaso VRT también, o VR es lo mismo, ¿ya? En caso de trauma o presencia de elemento metálico. El BRT es muy bueno para distinguir un elemento metálico, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el BRT? Selecciona, le da un color a todo lo que tenga una sola unidad de Sanfield. El hueso prácticamente tiene la misma cantidad, las mismas unidades de Sanfield, por lo tanto se le puede dar un color amarillo, ¿ya? Y, ejemplo, si tiene un elemento metálico el paciente, una artrodesis, tornillos y placas, a eso el mismo computador le puede dar un color azul. Y entonces queda inmediatamente la imagen con las vértebras en un color y un color azul todo lo que es la placa. Entonces se ve muy bien para el elemento metálico el BRT. Ahí sirve el BRT. Bueno, la columna dorsal. Columna dorsal. Igual otro segmento. Aplicaciones clínicas, lo mismo que la cervical. Se toma en algias, o sea, dorsalgias. En patología degenerativa, como la artrosis, ¿ya? Discopatías, ¿no es cierto? Espondilosis, que serían presencia de osteofitos. La HNP, que es súper infrecuente en la columna dorsal, ¿ya? No se ve casi nunca. He visto una hernia del núcleo pulposo en la columna dorsal. Siempre son más localizadas en cervical y en lumbar. En traumatismos, por observación de fracturas, aplastamientos vertebrales secundarios a traumatismo u osteoporosis. Todo esto se toma sin contraste. Y con contraste lo mismo que en la cervical. Patologías infecciosas y tumorales. Tumorales primarias o secundarias, que son las metástasis. Entonces, y también en controles postquirúrgicos de HNP desde 1 a 6 meses. Aplastamientos secundarios a patología tumoral o metástasis. Todo lo que sea implicación de tumores y infecciones, ¿no es cierto?, tiene que ser con contraste. Bueno, acá tenemos el ejemplo típico de una fractura por aplastamiento, ¿ya? Probablemente en la radiografía nosotros veamos la fractura, pero la radiografía no me deja muy bien estudiado lo que es la indemnidad del muro posterior o la indemnidad del canal vertebral, que es importante visualizarlo. Entonces, podríamos reafirmar, ¿no es cierto?, que todos los estudios radiográficos tienen que ser complementados con un estudio de TAC, cuando hay procesos traumáticos, ¿ya? Por la radiografía me va a decir que hay una fractura, pero no me va a distinguir específicamente si hay daño medular, ¿no es cierto?, si hay una compresión de la médula por algún fragmento intramedular, ¿no es cierto?, perdón, intracanal, y eso lo tengo que yo descartar con un escáner. Entonces, siempre cuando hay fracturas complicadas en radiografía, debe ser complementado con un escáner, ¿ya? Y de hecho, cuando uno ve una radiografía, un paciente viene por el traumatizado, le toman unas radiografías primero, están en el servicio, uno ve la fractura en la radiografía y inmediatamente para que el paciente no sea trasladado muchas veces desde la sala de rayos X a una camilla y de la camilla pasar nuevamente a urgencia, ¿ya? Se le informa al médico que hay una lesión, una fractura, ¿no es cierto?, en tal vértebra, al médico tratante, e inmediatamente el médico te da una orden y lo pasas de la camilla de rayos a la camilla de escáner, para que salga el paciente, no tenga que estar dando vueltas por el hospital, ¿no es cierto?, por el centro clínico, o simplemente se quede en rayo y se le hacen los dos estudios inmediatamente, ya sea la radiografía y el escáner, puesto que este examen no necesita preparación, ¿ya? La columna no necesita preparación cuando es por traumatismos, ¿ya? Rango de estudio, límite superior e inferior. Se debe adquirir lo que el tratante especifica en la orden. Acá está malo. Debería ser desde desde C7 hasta L1, si es el segmento dorsal, ¿no es cierto? En el caso de que no se especifique el rango de adquisición, idealmente preguntar al tratante o en último caso preguntar al paciente la zona donde se siente el dolor, ¿ya? Estos alumnos, esto es un párrafo de escáner de cuarta generación, cuando los escáneres eran más limitados con respecto al tamaño de la adquisición, ¿ya? Los tubos, acuérdense, los tubos convencionales se calentaban mucho y la columna dorsal podríamos decir que es la adquisición de el más larga de todas las adquisiciones que podemos ver en el cuerpo humano, ¿ya?
Por lo tanto, ahí se seleccionaban las zonas, por eso dice, por ejemplo, de T3 a T10, porque, ejemplo, cuando la radiografía aparecía una fractura en tal vértebra, en T9, T8, debería ser más seleccionada y dejar la vértebra en el centro, pero eso era en el pasado. Esto es algo que se hacía con los equipos de cuarta generación, ¿ya? Hoy en día, los que están presentes, ¿no es cierto?, están grabando, y hoy en día el estudio es igual como una radiografía de columna dorsal. O sea, vale decir, acá tiene que ser el límite superior C7, límite inferior L1. O sea, ¿qué queda en el centro? En el centro queda la vértebra dorsal completa, ¿ya? Y como estos equipos de 64 canales son rápidos de hacer la adquisición, la pueden realizar sin ningún problema, ¿ya? Incluso ya les dije al comienzo que incluso con estos equipos nosotros podemos hacer columnas completas, ¿ya? De una sola adquisición, cosa que en los equipos de cuarta generación, los anteriores a los helicoidales, no lo permitía, ¿ya? Porque un barrido de 10, 20 segundos de inmediato el tubo no daba, se puede calentar, ¿ya? Entonces, se tienen que hacer segmentos pequeños, ¿no? Hoy en día, con la incorporación de la tecnología actual, podemos hacer una columna completa. La angulación del rayo igual es 0 grados, pero cuando uno hace la reformación o la transformación de los cortes en lo que es MPR, hace los cortes axiales paralelos al disco intervertebral ya en estudio, por el eje mayor del cemento en estudio. Los parámetros de inyección son iguales al anterior, volumen medio de contraste, 100 ml con inyección manual. Manual. No es necesario ocupar bomba, pero si el centro tiene bomba para todo, ocupa la bomba. Pero ocupar bomba para estos exámenes es un gasto necesario. Ya les dije yo los ejemplos de cuánto vale una jeringa de una bomba inyectora, ¿ya? Y en circunstancias que se puede hacer con una jeringa de estas manuales, y así evito gastos innecesarios a veces, ¿ya? Reformaciones MPR y envío de imágenes a ITMS. Acá la vértebra es mucho más grande, no es una vértebra pequeña, por lo tanto, acá cambia el protocolo. En cervical era de 2 cada 2, aquí como es una zona más grande, tiene mayor espesor, los cortes son de 3 cada 3, ¿ya? Lo mismo que anterior, en columna se repite lo mismo, 3 cada 3 con algoritmo de reconstrucción ósea y algoritmo de partes blandas. Ahí van ya 2 reconstrucciones axiales, ¿ya? Y se mantiene siempre lo mismo. Si hay que reconstruir en forma axial, hay que hacerlo paralelo al disco intervertebral. Cortes coronales o coronales curvos de 3 cada 3 siguiendo la línea del muro posterior de la columna. O sea, en este caso, acá hay un poquito de lordosis, uno puede hacer cortes coronales curvos, ¿ya? En este caso, habría un corte ahí, o sea, aquí serían cortes desde la vértebra hasta atrás, ¿no es cierto?, de 3 cada 3, aquí saldrían como unos 20, 25, 28 cortes más o menos, desde aquí adelante hasta atrás, ¿ya? Cortes de 3 cada 3. Y también cortes sagitales, estos son los más importantes, ¿eh? En lo que están viendo en pantalla ustedes es un corte sagital, el que está aquí en pantalla, un corte sagital a nivel del centro de las vértebras cervicales, puesto que vemos de las vértebras dorsales, puesto que vemos el cuerpo de la vértebra dorsal, y vemos la apófisis espinosa completa, ¿ya? Si hubiese sido para sagital, no hubiésemos visto la apófisis espinosa, porque la apófisis espinosa está en el centro, en la zona sagital de las vértebras, ¿no? Entonces, aquí serían 2, 4, 6 reconstrucciones MPR, ¿ya? Ya vimos que son 2, o sea, una ósea y una blanda axial, una ósea y blanda coronal, y una ósea y blanda sagital, ¿ya? Y realizar lo mismo, ¿no es cierto?, BRT en caso de trauma o presencia de elementos metálicos, llámense metálicos, elementos de osteosíntesis, ¿ya? Tornillos, placas que se emplean en lo que es la escáner. Lumbar, segmento lumbar, ¿no es cierto?, aplicaciones clínicas, algias, nuevamente, viene lo mismo que anteriormente, que lo que hemos visto anterior. Patologías degenerativas, artrosis, discopatías, espondilosis, ¿ya? HNP, traumatismos, observación de fracturas, aplastamiento vertebral secundario a traumatismo y osteoporosis, ¿ya? Y aquí faltan algunas lesiones, generalmente se piden también por, acá falta poner acá por espondilolistesis, espondilolisis, ¿no es cierto? Todo esto se toman sin contraste, ¿ya? Con contraste, patologías infecciosas de las partes blandas, tumores que afectan a las partes blandas, control postquirúrgico de HNP de 1 a 6 meses, después de un año ya se hace sin contraste,
metástasis, ya un cáncer secundario, aplastamiento secundario a patología tumoral o metástasis, tiene que también hacerse con contraste endovenoso. ¿Ya? Yo les digo al tiro alumno, el 80% o el 90% de los exámenes de toda la columna se hacen sin contraste. Un 10%, ¿no es cierto? O menos de un 10% se hacen con contraste. ¿Ya? Salvo que sea un hospital oncológico, ¿ya? Que se vea específicamente un hospital que tenga solamente ver tumores, vamos a hacer estudios de columna con contraste. Pero en un hospital normal, ¿no es cierto?, donde entra de todo, entra lo que es traumatológico, donde entra lo que es neurológico, todo, se hace generalmente sin contraste. Bueno, acá tenemos el rango de estudio. También está malo. Esto se refiere a la historia. Nosotros nos vamos a encontrar con muchos apuntes de lo que son equipos de tercera generación, pero como ustedes están grabando y están anotando, les vuelvo a decir que el estudio de columna lumbar sería límite superior T12, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, acá sería la mitad de T12, ¿ya? Y límite inferior sería S1, acá, ¿ya? Esto es de equipo de cuarta generación, ¿ya? Es importante revisar el tomograma para identificar si existen vértebras de transición. Acá, ¿qué me faltaría para ver si hay vértebra de transición? Me faltaría un topograma frontal, ¿ya? Me importa que esta, digamos, topograma lateral no me permite ver si hay vértebra de transición, ¿ya? Vértebra de transición es cuando existen 6 vértebras lumbares o existen 4 vértebras lumbares, dependiendo de la vértebra de transición que se aplique. Es importante entonces poner los dos topogramas, ¿ya? Si ustedes vieron la grabación que hizo Cristian Lowe, uno en el menú puede elegir dos topogramas, ¿ya? Los puede elegir porque están dentro del menú. Pero uno con la experiencia, con el trabajo, generalmente uno opta siempre por un solo topograma, porque uno tiene ya la expertise de dejar al paciente en el centro de la camilla y no va a tener problemas, y dejándolo recto, ¿no es cierto? Y generalmente hace uno un solo topograma, ¿ya? Que ese topograma siempre se hace el sagital. Pero si ustedes cuando vayan a su trabajo, hay tecnólogos que les gusta hacer dos topogramas y otros tecnólogos trabajan con uno, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? La ventaja es que van a irradiar, el coronal se ocupa muy poco, pero me sirve para centrar frontal y me sirve también para ver vértebra de transición cuando es lumbar, ¿ya? Entonces, bueno, esa experiencia ya la toma cada tecnólogo, ¿no es cierto? Y ahí puede usar dos topogramas o un solo topograma. Pero en la opción del equipo la tiene, ¿ya? Y también el equipo también tiene la opción, les dije, siempre les vuelvo a repetir, y es pregunta de prueba también, que el equipo, siendo tomógrafo helicoidal multicorte, uno piensa, solamente hace adquisiciones helicoidales. Falso. El equipo también tiene para elegir una opción secuencial. Secuencial era lo que yo decía convencional, vale decir, el helicoidal es cuando es un avance continuo del paciente y con un giro continuo del paciente, un disparo continuo también de exposición, mientras el paciente va ingresando en la camilla en forma continua. En cambio, el convencional o secuencial es cuando el paciente pasa, un ejemplo, 5 milímetros, el tubo gira, hace un disparo, para de disparar, el paciente avanza 5 milímetros más, hace otra vuelta el tubo disparando y va avanzando pero en forma pulsatoria, o sea, va ingresando, corte, ingresa otros 5 milímetros, corte, ingresa otros 5 milímetros, corte, eso se llama convencional, ¿ya? Se puede emplear lo convencional, también se puede emplear, ¿ya? E incluso, podríamos decir que da mucho, se expone más al paciente, hay más exposición, hay más dosis también, pero la imagen es más bonita, por si acaso. Cuando el paciente no se mueve, ejemplo, un cerebro, la imagen tiene mucho más MAS. Pero eso juega en contra de la ALARA. ALARA, que nosotros podemos adquirir una imagen de buena calidad, pero con menor cantidad de dosis, ¿ya? Entonces hay que tener todos esos conceptos. Por eso uno estudia esto, porque no es llegar y tomar imágenes, sino que también hay que jugar el concepto de la imagen, hay que jugar también el concepto de que tenemos que proteger al paciente, pero también tenemos que tener una imagen de calidad. Entonces eso no hay que descuidarlo nunca, ¿ya? Parámetros de inyección de contraste, con medio contraste sin ml, idem a lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Bueno, acá el disco, con respecto a la angulación del gantry, siempre es angulación 0, ¿ya? Pero los cortes axiales se hacen paralelos a los discos intervertebrales.
Eso es importante establecerlo, ¿ya? Reformaciones de PR y envío de imágenes a TMS. Cortes axiales de 3 cada 3 con algoritmo de reconstrucción ósea, ¿ya? Y cortes axiales de 3 cada 3 con algoritmo de reconstrucción de partes blandas. Lo mismo con el anterior, ¿ya? Ahora, importante que sean cortes paralelos a los discos intervertebrales, ¿ya? Acá la mayor cantidad de las hernias se da en los niveles inferiores. Por eso que aquí dice L3, L4, L4, L5 y L5, L1. Y ustedes se dan cuenta que acá son distintas angulaciones, ¿ya? No es como la dorsal o la cervical, que siempre todos los espacios tienen la misma angulación. Acá son distintas angulaciones. Este puede tener 5 grados, este tiene el rojo, debe tener unos 8 grados, y este puede tener unos 12 o 15 grados de angulación. Por lo tanto, cada segmento tiene distinta angulación, por lo tanto, los axiales de cada disco intervertebral tienen que ser paralelos, ¿ya? Individualmente, ¿ya? Eso es la corrección, ¿no es cierto?, que se podría hacerse con respecto a los otros segmentos. ¿Por qué? Porque en estos últimos tres, probablemente estos dos tengan la misma angulación. L1, L2 y L2, L3 tengan la misma angulación. Pero L3 y L4, la angulación es distinta a L4, L5 y es distinta a L5, C1. Por lo tanto, aquí uno va haciendo por segmento nuestra reconstrucción axial, ¿ya? Que deberían de ser de 3 cada 3. Eso se refiere a esto que está acá. Después los coronales ya son en conjunto, completo, ¿ya? Coronales rectos o coronales curvos, ¿no es cierto?, siguiendo la línea del muro posterior de la columna, con ambos filtros de reconstrucción, óseo y de partes blandas. Los cortes axiales son, los cortes sagitales, estos siguen siendo de 2 milímetros, ¿ya? Siguen siendo de 2 milímetros, siguiendo la línea media de con ambos filtros de reconstrucción, óseo y partes blandas. Igual entonces se mandan 2, 4, 6 reconstrucciones, más el volumen, que siempre es de 1 milímetro, el volumen total, ¿ya? Realizar BRT en caso de trauma. En este caso, para este caso podríamos haber hecho un, en este caso sería mejor mandar un BRT, ¿no es cierto? Y las otras reconstrucciones que nosotros conocemos, como son la SSD también, ¿ya? Bueno, en caso de trauma y en caso si hay elementos de osteosíntesis también, ¿ya? Acá, ¿ya? Elementos metálicos de osteosíntesis. Y me falta decir algo. Para los tres segmentos, tanto cervical, dorsal o lumbar, siempre, si es con contraste, el contraste se hace siempre en la parte blandas, ¿ya? Puesto que el contraste es para ver lesiones de partes blandas, ¿ya? Que están los músculos paravertebrales, o un tumor, digamos, óseo que puede invadir la parte blandas, se hace con contraste endovenoso solamente en las partes blandas, ¿ya? Y de ahí vendrían lo que es exámenes de cuerpo. Bueno, el examen sacrococcigio, el equipo no lo tiene. El examen sacrococcigio, que sería sacrocoxis, es idem lo anterior, generalmente se hace sin contraste, y se estudia, digamos, desde L5 hasta por debajo del coxis, ¿ya? Por uno o 2 centímetros debajo del coxis, y se hacen igual los cortes axiales, igual que acá, paralelos al sacro, y se estudia, digamos, en forma con 6 reconstrucciones, 2 axiales, 2 sagitales y 2 coronales, ¿ya? Siempre los mismos parámetros que tenemos en la columna lumbar. Eso es lo sacrococcigi que no aparece acá. Después tenemos ahora, para empezar, este capítulo, que son los exámenes de cuerpo. Para los que están ingresando recién los atrasados, les vuelvo a repetir, estudiamos lo que es los protocolos de columna cervical, protocolo de columna dorsal, protocolos de columna lumbar, ¿ya? También les mencioné el protocolo de columna sacrococcígea, que es similar al de lumbar, pero cuando el paciente viene por el traumatismo, el hecho de que hayan ya tomógrafos helicoidales multicorte de 64 canales, o de 32 incluso también son buenos, y de 128 canales, cuando viene un paciente por politraumatismo, existe lo que es el estudio completo de columna. O sea, vale decir, estudia uno desde la base del cráneo, desde el occipital, hasta la zona sacrococcígea. Y eso lo puede hacer con una sola adquisición.
cosa que hace 10 años atrás o 15 años atrás no se podía realizar porque los equipos no podían realizar una espiral Hola, hola, bueno. de 2 o 3 ¿Ah? segundos. O sea, perdón, de No, estoy 10. firmando. Sí, estoy ofreciendo un cigarro. ¿Ya? No se podían hacer exploraciones de 20 o 30 segundos. En cambio, con los equipos actuales, que tienen mayor cantidad de soporte para soportar temperaturas altas, ejemplo, equipos de 5 o 6 millones de unidades calóricas, pueden soportar una exposición larga, ¿ya? Y de hecho, en todos los hospitales donde hay, ejemplo, la puesta central, o cuando hay un accidente en un hospital regional, ¿no es cierto?, los equipos tienen la capacidad para hacer completamente la columna, ¿ya? Y el paciente está como en la sala, no debería estar más de 2 o 3 minutos, se puede retirar el paciente porque está en una camilla, ¿no es cierto?, con una banda de inmovilización, con todos los elementos que protegen al paciente para que no se mueva, y incluso se saca la camilla completa con el paciente, en este caso con la tabla de inmovilización, y uno en el postproceso se queda haciendo la separación del examen. Entonces uno puede eso realizarlo con los equipos actuales, ¿ya? Bueno, pasándolo al capítulo de lo que son exámenes de cuerpo, esto es lo que más se hace, bueno, todo lo que hablé anterior, lo que es cráneo y columna igual se hace, pero el estudio de tórax, abdomen y pelvis, es un estudio que se hace bastante, y nosotros vamos a empezar acá por segmentos también, que es el segmento tórax, hay un segmento que se llama abdomen, hay un segmento que se llama abdomen y pelvis, y hay un segmento también que se llama tórax, abdomen y pelvis. O sea, depende de lo que pide el médico radiólogo, nosotros podemos realizar exámenes del segmento de la parte del cuerpo que el médico radiólogo nos determine estudiar. Pero, vuelvo a repetir, la orden médica puede venir indicada como un TAC de tórax, un TAC de abdomen, un TAC de abdomen y pelvis, un TAC de tórax y abdomen, un TAC de pelvis solo, ¿ya? Y es así, o sea, no hay una sola forma de pedir el examen. El examen se puede medir de diferentes formas dependiendo de la patología que se quiera estudiar, ¿ya? Entonces tendríamos acá el primer estudio, que es el de tórax sin contraste, que tiene mucha aplicación, sobre todo para estas enfermedades. Y aquí nosotros tenemos enfermedades que van a ser poder, digamos, ser visibles solamente con un tórax sin contraste, como son enfermedades generalmente que están localizadas en esta zona del pulmón, la zona de lo que se denomina el parénquima pulmonar, ¿ya? El parénquima pulmonar que está ubicada simplemente netamente en la parte pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas para un TAC de tórax sin contraste? La hemoptisis, ¿qué es lo que es hemoptisis, alumno? Cultura general de un Tos alumno. con sangre. ¿Ah? Tos con sangre. Expectoración, ¿no es cierto?, de una tos con presencia de sangre, ¿ya? Hemoptisis, y tiene que ser una sangre bien característica, una sangre roja prácticamente, porque si una sangre oscura puede venir del estómago, ¿ya? A veces un vómito, una cosa, en cambio, hemoptisis es tos con sangre fresca, sangre roja, ¿ya? Puede ser también bueno, esta puede ser con contraste también este hallazgo, ¿ya? O este síntoma. Después tiene nódulo pulmonar en estudio, ¿ya? Cuando hay nódulos pequeños en la parte pulmonar, también es sin contraste. Dolor torácico en estudio, causa no precisada, ¿ya? Traumatismo torácico también se hace sin contraste. Los traumatismos se hacen sin contraste, ¿ya? Patologías, estos son síntomas prácticamente, ¿no es cierto? Patologías con tórax de alta resolución. Tórax de alta resolución es una forma también de pedir el tórax sin contraste. Se llama High Resolution, HR, está en la sigla, cuando el médico te lo pide dice TAC de tórax, HR, significa de alta resolución. Y igual, son enfermedades para ver netamente la zona parenquimatosa. En este caso, una enfermedad pulmonar difusa, que la sigla es EPD, y que abarca todas las enfermedades, ¿no es cierto? También lo que se le denomina EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿ya? Y que generalmente son la fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Que acá abajo está lo mismo, ¿no es cierto? El asma bronquial, todas esas enfermedades del parénquima, netamente, ¿ya? Enfermedad pulmonar difusa, EPD.
Enfisema pulmonar. Acuérdense, en radiografía de pulmón, ¿no es cierto? En el año pasado vieron con la profesora Cristina, el enfisema pulmonar son presencia de bulas. ¿Dónde? En el parénquima pulmonar. ¿Ya? Son todas lesiones, todo esto que está sin contraste son lesiones netamente pulmonares de la zona periférica. Pero acuérdense que el pulmón también abarca el mediastino, ¿ya? Cuando hay lesiones del mediastino, tienen que ser con contraste, sí o sí, ¿ya? El pulmón abarca pulmones y mediastino. Nosotros estamos hablando solamente que las enfermedades sin contraste son netamente ubicadas en la zona pulmonar, la parte aérea, ¿ya? Enfisema pulmonar. Bronquiestasias. Son bronquiostasias, el nombre es dilatación de bronquios. Pueden ser en forma sacular o tubular, pero el mayor detalle de los bronquios dilatados, uno los puede ver en radiografía, pero no tiene mucha resolución, mucha definición. En cambio, en un escáner, los bronquios se ven preciosos cuando tienen una dilatación, cuando están en un calibre normal o cuando están dilatados. Y eso se puede ver, las bronquiostasias se pueden ver con un TAC de tórax sin contraste. Atelectasias, acuérdense de atelectasia. ¿Qué es lo que era atelectasia? A ver, ¿quién me puede definir qué es lo que es una atelectasia? Colapso pulmonar. Claro, colapso pulmonar es amplio, ¿no es cierto? Colapso pulmonar, digo, el colapso de todo un pulmón, ¿ya? Pero la atelectasia puede ser un colapso del pulmón, puede ser un colapso de un segmento, puede ser un colapso de un lóbulo, o sea, vale decir, colapso de cualquier cuantía, de tamaño, ¿no es cierto? Ahí yo podría decir, ahí en esa franja, esa línea que está ahí, puede haber un colapso, ¿ya? Por la atelectasia, generalmente acá, este pulmón está más pequeño, puede haber un colapso, cuando en general el tumor, el pulmón se achica, digamos, tiene un tamaño más pequeño, y una imagen triangular densa puede ser un colapso de un segmento, pero eso, ¿cómo lo voy a saber? A través de un escáner, ¿ya? Sin contraste incluso. La atelectasia igual no es una patología, sino que es una presencia, es como una lesión que se produce por múltiples factores, ¿ya? Pueden ser varios factores o varias causas, ¿ya? Atelectasias. Sería más Son bien un colapsos. signo, profe. Claro, es un signo, claro, que puede ser causado por un montón de lesiones que pueda tener el pulmón, ¿ya? Incluso en periodos de un paciente que entró normal a un pabellón, ejemplo, una cirugía, qué sé yo, abdominal, ¿no es cierto?, de larga edad, que dure mucho tiempo en pabellón, el paciente cuando está con un respirador artificial ahí en anestesia, si dan 4 o 5 horas de operación, el paciente después puede salir con un colapso de algún segmento, de algún lóbulo, ¿ya? O, perdón, de algún lóbulo, sí. Y eso se llama atelectasia, colapso, ¿ya? Es cuando un globo con aire, se les desinfla, ¿ya? Acuérdense que el pulmón está formado, por ejemplo, por lóbulos, y cada lóbulo tiene segmentos, y cada segmentito son como globitos apartes, y que se pueden colapsar o pueden desinflarse, pero es momentáneo, pues eso con algún tratamiento kinésico, la atelectasia fácilmente, o sea, se facilita mucho mejor la expansión de ese segmento o de ese lóbulo o de ese pulmón que está colapsado, ¿ya? Bueno, la atelectasia, mayor, podríamos llamarle, es cuando se colapsa un pulmón completo, pero cuando se colapsa un pulmón completo hay presencia de neumotórax, ¿no? Neumotórax es el aire en el espacio pleural, pero el pulmón que está colapsado es un pulmón que tuvo una atelectasia total también, ¿ya? Eso es una atelectasia. Fibrosis pulmonar, ¿no es cierto?, también es una afección que corresponde a estas enfermedades pulmonares difusas. La fibrosis pulmonar también es una afección netamente pulmonar, de la parte aérea, ¿ya? Del parénquima, de la zona de los lobulillos, la zona que está en la parte distal, ¿ya? Esperen un momentito, esperen. Ahora sí, alumnos, ahora sí. Ya. Me acuerdo yo que el año pasado, usted le dice técnicas 2, ¿no? Le dice técnicas 2, ¿no? Sí, profe. ¿Le pasé algo de tórax, no? No, lo pasó la profe Cristina, creo, ¿no?
Pero yo no les pasé Sí. tórax, ¿no? ¿Algún repaso, alguna cosa? No, ¿Nada? ¿No? solo Ya. repaso de columna, pero lo había pasado a la profe Cristina. Ya. No, yo tengo tenido clases para hacer para esto, pero en radiografía. Por eso que es importante, si los conceptos, por lo menos los manejaban o no los manejaban estos conceptos de acá, ¿o no? Estos conceptos que están acá, para reforzarlos más si quieren para la próxima Sí, clase. profe, si no hicimos... Sí, en ¿Sí? patología. Patología, ¿ya? Bueno, en radiografía es poquito lo que se puede ver de ejemplo, una telestasia, cuando es una telestasia muy grande se ve. Pero hay telestasias pequeñas también, con ejemplo, le digo yo, de un segmento que a veces en la radiografía no pasan desapercibidas, en cambio en el escáner se pueden visualizar mucho mejor, ¿ya? La fibrosis también en radiografía es lo que se llama las líneas perdón, en fibrosis lo que se llama el panal de abejas, ¿se acuerdan, no es cierto? Acá en el escáner se ve mucho mejor. Acá, sí, en el escáner, cuando veamos imágenes de panal de abejas, se van a ver, como se dice, la definición, ¿ya? Bueno, en neumotórax también es sin contraste, presencia de aire en el espacio pleural. Y aquí tenemos el límite superior, o sea, lo que tenemos acá, vuelvo a repetir, es un topograma, ¿ya? Si vamos a hacer un topograma, acá los topogramas tienen ejemplo, en tórax, tienen una medida estándar, incluso que uno la puede agrandar, incluso, que son de 52 centímetros prácticamente. La medida del cerebro eran 25 26 centímetros del cráneo completo, el topograma, porque después el FOB es más pequeño. Acá son de 52 centímetros, vale decir, nosotros podemos poner al paciente con los brazos elevados, ese es el protocolo, ¿no es cierto? Los brazos ustedes lo ven ahí, los brazos los hombros están sobre la cabeza. Y es una condición para lo que es tórax, abdomen y pelvis en general. En todo lo que es tórax, abdomen y pelvis, los brazos tienen que ir arriba, ¿ya? Y esto se hace, ¿por qué se hacen los brazos arriba? Si nosotros ponemos los brazos al lado del paciente, el brazo mismo me va a generar un mayor espesor. Si ustedes suman este brazo y el otro brazo, si lo dejamos al lado del paciente, me va a generar un mayor espesor, e incluso el hueso que está en la periferia, me va el volumen va a ser mucho mayor, y ese volumen yo lo puedo eliminar. Incluso, como los equipos hoy en día te hacen lo que se llama una exposición automática prácticamente, dependiendo del paciente cuando es más grueso, eso lo vamos a ver más adelante. El paciente, si están los apuntes que le mandé, si el paciente es más grueso, el equipo solo me da más MAS. Si el paciente es más delgado, me da menos MAS. Entonces, lo ideal es acá también cuidar lo que es que el equipo no me dispare demasiada radiación, y tengo que hacerlo con los brazos arriba, y eso elimino prácticamente densidad yo al lado del brazo. Y aparte que el brazo me daría artefactos si yo lo dejase al lado, ¿ya? Hay pacientes, alumnos, que, ejemplo, tienen una artrosis de hombro, o tienen una operación de hombro, una metástasis acá en el hombro, ejemplo. Y el paciente no va a subir los brazos, el paciente viene con el brazo abajo, y bueno, en ese caso se deja el brazo abajo, pero se trata de desproyectar el otro, ¿ya? El otro, por lo menos se puede hacer el TAC de tórax con un brazo abajo y el otro arriba, pero siempre y cuando las condiciones no permitan que suban los dos brazos, ¿ya? En cáncer, ejemplo, a mí me toca paciente que tiene metástasis en el húmero, si yo le subo el brazo, capacito que me puede provocar una fractura patológica en el paciente, y eso no se debe hacer tampoco. Entonces, en esas condiciones dejo el brazo abajo, y yo después, cuando hago la anamnesis de la entrega de las imágenes al ITMS, pongo la observación ahí, paciente, ¿no es cierto?, portador de una metástasis en el húmero izquierdo o derecho, por lo tanto, se hizo con el brazo al lado del cuerpo, ¿ya? Es la única posibilidad que uno puede hacer, la única... claro, el único evento donde el paciente puede tener el brazo abajo. Pero todos los exámenes deben de ser de cuerpo, como dice el nombre acá arriba, ¿no es cierto? Arriba dice examen TAC de cuerpo, acá. Deben ser con los dos brazos arriba, ¿ya? Y eso es para eliminar radiación también, ¿ya? Y de proyectar los brazos también, ¿ya? El hueso que se coloca también entrega artefacto igual. Se suma al hueso de la costilla y va a entregar artefactos, ¿ya? Y aparte, si los dos brazos los colocásemos al lado, estarían fuera del área estudiable dentro de lo que es en el gantry, ¿ya? Ese círculo, el 100% del círculo que ustedes ven en el gantry no es el 100% útil para la imagen. Solamente la parte central, por ejemplo, los 50 o 55 centímetros que están en la parte central, son los que son útiles para el estudio, ¿ya? Por la geometría que tiene el abanico que sale desde el tubo y llega a los detectores, ¿ya? En circunstancia que el diámetro del ganche es 70, no los 70 centímetros son estudiables, simplemente lo que es estudiable son los que están más o menos dentro
50, 55 centímetros que están dentro del gantry. Y un paciente generalmente mide 400 en FOB, desde aquí a allá, máximo 40 a 45 centímetros. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos los brazos a los lados, eso me daría más de 50 y probablemente se genera también un artefacto. ¿Ya? Es un artefacto que cuando los elementos están fuera del campo de visión, generan un artefacto. No son medibles dentro de lo que son los detectores, por lo tanto van a generar artefactos. ¿Ya? Entonces, por eso los brazos siempre tienen que ir arriba. ¿Ya? Lo otro, dije yo que el topograma para una de estas partes mide prácticamente, si uno toma de acá desde la pera hasta acá abajo, son 52 centímetros más o menos. 52 centímetros, ¿ya? Y eso es el topograma, un disparo continuo. En este caso está ¿en qué posición? En la posición AP, vale decir, el tubo se va a ubicar en una posición superior y los detectores se van a ubicar abajo y se hace un solo barrido, que es una radiografía, para provocar esta imagen, que es una imagen que se llama topograma, y sobre este topograma nosotros hacemos nuestro FOB, que sería acá. Esa línea superior, ¿no es cierto? Y esta línea inferior, ¿ya? Entonces, el estudio va a ser desde los ápices pulmonares, sobre el ápice pulmonar, ¿ya? Hasta las suprarrenales. Ese es el estudio de tórax, ¿ya? Y las suprarrenales más o menos tendrían que corresponder, yo no las veo acá, a vértebra L1, ¿ya? Entonces, acá tenemos las 12 vértebras y yo puedo ver la 12ª, que en una radiografía la puedo ver, que son las últimas que tienen costillas, y en la línea inferior está en L1, ¿ya? Probablemente acá en el esto que lo estoy indicando, diciendo yo ahora, ¿no es cierto?, respecto a desde dónde va hasta dónde va el estudio, el FOB, probablemente aquí en el ITMS no aparezca, ¿ya? Solamente me va a decir suprarrenales, ¿ya? Entonces, en el rango superior, rango de estudio, límite superior, sobre los ápices pulmonares, lo que dije recién, sobre los ápices, ¿ya? Esto lo veo yo en el topograma, y el rango inferior va a ser glándulas suprarrenales, pero ¿alguno de ustedes ve las glándulas suprarrenales? Ninguno, ¿ya? Porque no veo los riñones, no veo nada. Entonces aquí podrían ustedes reemplazar vértebra L1. Aquí, ¿no es cierto?, el límite inferior, vértebra L1, ¿ya? Ahí más o menos corresponde, aquí vamos a estar en vértebra L1, vamos a estar más o menos en la mitad de los riñones, y las glándulas suprarrenales van a estar sobre eso. Las glándulas suprarrenales están como entre 12 más o menos, ¿ya? Pero como tienen que incluir las glándulas suprarrenales, más o menos L1 para que salga un poquito más de pulmón, ¿ya? Y recuerden que el pulmón no es lo que vemos acá, el pulmón llega hasta por acá. Ejemplo, lo que estamos mirando acá, acuérdense la radiografía, eso no es el límite inferior del pulmón, no es ese. El pulmón, esto lo que estamos viendo solamente es lo que visiblemente en una radiografía podemos ver, que es la zona, los 2/3 anteriores del pulmón, y hay una parte posterior que es en los segmentos basales posteriores que llegan hasta por acá. Acá, como 2 o 3 centímetros debajo de lo que es visible acá como pulmón. Lo mismo acá atrás, llegan hasta por acá. Entonces, generalmente nosotros lo que tenemos que ver acá, las suprarrenales. Siempre las suprarrenales es importante en un TAC de tórax. Reformación MBR y envío de imágenes ITMS. Corte axiales de 3 cada 3. Siempre se maneja el corte de 3 cada 3. En circunstancia que el corte se hizo de 0,6 y se puede mandar un corte hasta de 1 incluso también, ¿ya? Con filtro mediastino. Esto es mediastino. Igual el mediastino se ve a pesar de que el estudio, la enfermedad es pulmonar, pero el mediastino igual hay que checarlo con un filtro de mediastino, ¿ya? Mediastino es partes blandas, alumnos. Partes blandas, mediastino, ¿ya? Y también enviar volumen de adquisición con algoritmo de reconstrucción de pulmón. Eso se llama volumen, el volumen ya es de 1 milímetro, ¿ya? Volumen de adquisición con algoritmo de reconstrucción de pulmón. El algoritmo de reconstrucción de pulmón es uno distinto al que hemos hablado recién, hasta ahora. Hemos hablado de algoritmo de reconstrucción partes blandas, algoritmo de reconstrucción de hueso, y este es un algoritmo distinto, que se llama algoritmo de reconstrucción de pulmón, que es, uno elige filtros que tiene el computador, que son filtros de reconstrucción específicos para pulmón, ¿ya? Este sería uno nuevo para nosotros ahora, ¿ya? Y cuando corresponde enviar cortes axiales de 1 cada 10 con algoritmo de alta resolución, ¿ya? Alumnos, esto de 1 cada 10 significa que uno está mandando un corte de 1 milímetro cada 10, o sea, hay 9 milímetros que no están mandándose, no se estudian, pero esto está mandado con la única razón de que tiene que ser con el algoritmo, el algoritmo de alta resolución es un corte de 1 o menor a 1, ¿ya? Todo, cuando se pide un examen de alta resolución, es un corte fino, ¿ya? Pero con el algoritmo de pulmón, y
tiene que ser de 1 o menor a 1. Un corte de 2 milímetros o 3 milímetros ya no es de alta resolución, ¿ya? El que se define como alta resolución es un corte de 1 milímetro o menor a 1. ¿Ya? 0,8 puede ser, porque el 0,6, ya les dije, les vuelvo a repetir, el de 0,6, que es el que entrega el equipo de 64 canales, es muy finito y tiene poca información, ¿ya? Generalmente conviene engrosar un poquito el corte, no tanto, o sea, yo creo que lo óptimo es 1 milímetro, yo engroso el espesor, tengo más información, tengo más detalle también, ¿no es cierto? Y ese es el óptimo para entregarlo como un corte de alta resolución, ¿ya? En caso de trauma, ejemplo, el paciente viene por un traumatismo y queremos ver lesiones pulmonares. Este parece que es paciente traumático, al parecer. Puede ser, claro. En el paciente que viene un traumatismo, también por el traumatismo, aparte de ya haberse estudiado el TAC de columna, y viene un traumatismo, fracturas costales múltiples, ¿no es cierto? Lesiones hepáticas, ¿no es cierto? Por traumatismo, y le pide un TAC de tórax. Uno hace estas cosas que son normales del TAC de tórax, 3 cada 3, ¿no es cierto? Edición del algoritmo de reconstrucción pulmón, y agrega esto. Dice, en caso de trauma, agregar cortes axiales de 3 cada 3 milímetros con filtro de hueso, ¿ya? Entonces, este paciente, cuando viene por trauma, tiene los 3 algoritmos de reconstrucción. Algoritmo de reconstrucción partes blandas, que se llama mediastino. Algoritmo de reconstrucción de pulmón, ¿ya? Que es un algoritmo especial. Y el algoritmo de reconstrucción de filtro óseo. ¿Cuándo? Viene por trauma, ¿ya? Y ocurre algunas veces cuando el paciente viene por una caída de altura, ¿no es cierto? Un traumatismo, que es una compresión en las costillas, ¿no es cierto? Se hacen los 3 algoritmos, siempre y cuando venga por trauma, ¿ya? Y también dice con filtro de hueso y reconstrucción en BRT. Si hay fracturas costales, es bonita, o sea, es ideal mandar una reconstrucción en BRT, de una reconstrucción 3D de las costillas, con una parrilla costal, ¿ya? Consideraciones generales, y aquí vamos a terminar porque dije que íbamos a hacer una clase corta. Es útil efectuar la exploración de tórax desde las bases a los ápices. Hemos hablado, bueno, en todo lo que es el cuerpo, todo lo que es cuerpo, alumnos, por si acaso, lo normal es estudiar apnea desde la pera hasta, digamos, si es tórax, hasta las suprarrenales, si es abdomen, desde los ápices, desde el sifoide hasta la sínfisis pubiana, siempre de arriba hacia abajo, pero a veces es útil hacer esto. Sí, La exploración de estamos tórax en el tiempo, sí. desde las bases, o sea, Sí, desde estamos la en parte el tiempo. inferior, en dirección caudocranial, con el fin de prevenir artefactos de borrosidad cinética. ¿Cuándo realizo esto yo? Siempre cuando un paciente... Apague el micrófono, porfa. El alumno que tiene el micrófono abierto, eso ya. Es útil efectuar exploración de tórax desde las bases, ¿ya? En este caso, dirección caudocranial. Vuelvo a repetir, todos los exámenes de cuerpo se hacen con cráneo caudal, ¿ya? Pero cuando un paciente viene con dificultad respiratoria, ¿ya? Ejemplo, un COVID hoy en día, ¿no es cierto?, que le cuesta mantener una apnea, en realidad el tórax con un equipo de 64 canales, la apnea no son más de 6 segundos, o 10 segundos lo máximo, ¿ya? Por lo tanto, un paciente que viene ambulatorio soporta eso, y yo lo hago desde cráneo caudal. Pero si el paciente viene con dificultad para respirar, ahí yo aplico esto, que dice, útil efecto de la exploración desde caudocranial, ¿cierto?, desde abajo hacia arriba, puesto que si de repente el paciente llega, hace una apnea, y en los primeros 2 segundos yo obtengo toda la parte baja, que es la que más se mueve, la obtengo en buenas condiciones, la parte más superior, aunque se mueva, no es tan la parte superior no sufre tanto movimiento, la parte de los ápices no sufre tanto movimiento como lo sufre en la zona baja, ¿ya? Entonces, si yo empiezo con la parte baja hacia arriba, probablemente la imagen me va a quedar mejor si en ese paciente lo empezase de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, eso siempre y cuando el paciente tenga dificultades para respirar, ¿ya? Esa consideración que está acá, ¿ya? Entonces, también uno puede cambiar la dirección del estudio, de la adquisición. Vuelvo a repetir, las adquisiciones de cuerpo están estandarizadas en los computadores desde cráneo caudal, todas, ¿ya? Pero si el paciente viene con dificultades para respirar, yo simplemente voy a con mi computador y cambio la forma de hacer el examen, ¿ya? Todos los exámenes están automatizados, ustedes saben, todo se hace automatizado, pero también uno puede variar
los parámetros dependiendo de la calidad del paciente, de las condiciones del paciente. ¿Ya? Eso, consideración general, hay que tenerlo en cuenta cuando el paciente tiene dificultad para respirar. ¿Ya? Ante hallazgos como hiperdensidades en el segmento posterior de los campos pulmonares, en ventana pulmonar, es recomendable efectuar cortes en posición prono. Ejemplo, si te ve en la, no tengo los cortes acá, pero en los casos en talleres vamos a ver cortes en la parte posterior, todos los que están en la zona de las costillas, ¿no es cierto? Y la zona de los segmentos posteriores. Si hay muchas hiperdensidades, es conveniente a veces hacer una exposición del pulmón en posición prono. O sea, hago una exposición en supino y después el paciente lo cuento de guatita, yo hago una exposición en prono también. ¿Ya? Eso es recomendable cuando solamente existen hiperdensidades en el segmento posterior de los campos pulmonares, va a decir en la parte posterior de los pulmones. Ante imágenes sospechosas de endotraqueales en la tráquea, como por ejemplo cuerpos extraños, se debe pedir al paciente que tosa y luego repetir los segmentos sospechosos. También, esto es súper infrecuente, no es tan frecuente, pero si existiese alguna lesión dentro de la tráquea, ¿no es cierto?, sería recomendable pedir al paciente que tosa y luego repetir el segmento sospechoso. Esas son recomendaciones más que nada que se hacen en pulmón. Alumnos, ¿alguna consulta? Voy a llegar hasta ahí. Ya no dije que iba a hacer una clase corta. ¿Alguna consulta respecto a esto? Vuelvo a repetir, estos son capítulos que van a ingresar en la segunda evaluación. ¿Ya? Alumnos, ¿alguna consulta? Esto va a entrar en la segunda evaluación. Profe, ¿Y? profe, ¿Y? en CEP también se pueden ver evaluaciones de neumoconiosis. Neumoconiosis, ¿sí? Neumoconiosis estaríamos en la familia estas de acá. Sería sin contraste y corresponde a las enfermedades pulmonares difusas, ¿ya? Todo eso también es una patología que entra en este grupo, ¿ya? Todas las enfermedades que son del parénquima, las neumoconiosis, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, enfermedades profesionales. Hoy en día acá en Chile la más frecuente de la neumoconiosis es la silicosis, ¿ya? Gente que trabaja en minería, en la segunda región, aquí en Arica igual, hay gente que trabaja en algunos con estos elementos no metálicos, tenemos algunas minerías pocas, pero hay, pueden tener esas enfermedades como la neumoconiosis, ¿ya? La más, voy a decir acá en Chile, la que más frecuente es la silicosis. Y existió en un tiempo como elemento también que se utilizaba para fabricar los pizarreños, las asbestosis, que ya no se fabrica nada con asbesto, ¿ya? Pero los techos de nuestra ciudad o de nuestro Chile, un gran porcentaje tenemos en nuestros techos pizarreño. Y el pizarreño es hecho con asbesto, un elemento súper tóxico, por si acaso, súper tóxico. Y incluso en las casas antiguas en Estados Unidos, por ejemplo, para sacar un techo de asbesto, se colocan igual como se coloca cuando nosotros actualmente un tecnólogo, un trabajador de la salud enfrenta a un paciente con COVID, con todo elemento de protección personal para sacar un techo con asbesto. Y acá en Chile nosotros convivimos prácticamente con el asbesto. En los techos de pizarreño de los años 70 más o menos, 70, 80 se fabricaba pizarreño. ¿Ya? Eso causó en Chile un montón de pacientes que tuviesen neumoconiosis por asbesto. Eso se llama asbestosis. Hoy día ya esos pacientes ya no existen ya casi. Pero bueno, el asbesto está prohibido. No se hace nada con asbesto hoy en día. ¿Alumnos, alguna consulta? Los dejo hasta ahí. Importante que ingresen al curso de medio contraste. Yo eso lo voy a dar como una cosa pasada y voy a hacer preguntas sobre esa clase que va a haber hoy día en la tarde, ¿no es cierto? En forma gratuita, ¿no es cierto? Y es súper interesante ver esos cursos que se entregan en forma gratuita hoy en día online, ¿ya? Profe, le pregunté algo por el chat. ¿Ah? A ver, déjeme revisar. A partir de aquí, la segunda. Esto es para la segunda prueba. La clase de hoy día es para la segunda prueba, ¿ya? Desde hoy día es segunda prueba. Vimos protocolo de TAC de columna cervical, dorsal y lumbar, y vimos protocolos de pulmón, ¿ya? Eso es para la segunda prueba.
entra todo lo que es teoría, entra hasta la clase anterior, del lunes, ¿ya? Y en taller va a entrar solamente hasta oídos, ¿ya? Porque el profesor lo va a hacer clase hoy día y probablemente vaya a quedar atrasado, ¿ya? Y vamos a entrar solamente los contenidos en taller hasta oídos, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, niños? Esa es la pregunta del chat. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? No, profesor. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces los invito a la exposición de las 5 de la tarde, ¿ya? Gracias, profesor. Nos vemos. ¿Todo Chao. bien? Ya, bien, niños. Entonces, 18 participantes, sus compañeros faltaron. Ya, entonces los dejo, nos vemos el lunes en la evaluación nomás, ¿ya? Bien, pues. Hasta luego, Que estén bien. profe. Que estén bien. Profe. Chao, que estén bien.